hoy tenemos pautado a hablar acerca de un personaje significativamente interesante. Y además de que queremos en este año analizar una de sus obras cúspides en materia filosófica, y es ¿qué es filosofía?, de ese increíble filósofo José Ortega y Gasset. Como estamos en una biblioteca, sería pertinente decir que él también escribió otro libro llamado La misión del bibliotecario. Un libro que en lo personal me es muy grato que un filósofo haya tenido algo que decir concerniente a la biblioteca, pues trabajo acá y soy un amante de la bibliotecología. También él escribió un libro sobre la misión de la universidad. Sí. Un buen tema para que la universidad sepa cuál es el objetivo y cuál es la misión que necesita tomar en cuenta a la hora de configurarse como centro de educación superior. Y es un libro que, si usted es de educación, si usted es estudiante de educación y aspira algún día a ser estudiante de educación superior porque quiere ser catedrático dando clases en una universidad, cuando se le va a preparar, ya sea en un diplomado o ya sea en un taller o ya sea en un curso formal especializado de formación docente, uno de los libros que se le exige que lea es precisamente La misión de la universidad de don José Ortega y Gasset. Es un libro de lectura obligatoria para el que quiere ser maestro de universidad. Dicho eso, note que tenemos dos libros que hablan de misión, la misión de del bibliotecario y la misión de la universidad. Y no fue por mera casualidad que hizo eso. De hecho, en el pensamiento orteguiano había una dialéctica entre educación superior y la biblioteca. Este lugar es una piedra angular del conocimiento y de la construcción del mismo. Así que por eso la biblioteca nos permite hacer este tipo de actividades donde el intelecto es masajeado y, ¿por qué no, incentivado a que se desarrolle? Dicho eso, ya vemos la importancia del autor que queremos resaltar. Es una persona que ha tenido algo que decir en la construcción del pensamiento, no solamente español, sino también latinoamericano, ya que él se pasó un gran tiempo en Argentina. Y fue allí, en Argentina, donde él contribuyó al pensamiento latinoamericano que se construya. Y de hecho, Argentina es actualmente por no decir prácticamente el único país, donde podemos tener o podemos visualizar un quehacer filosófico aún hasta nuestros días. Creo que Enrique Dussel es uno de los que es pionero en lo que nosotros llamamos filosofía latinoamericana, y otros más que tienen una influencia directa con José Ortega y Gasset. Incluyendo, por cierto, el mismo José Ingenieros. El propio José Ingenieros. Aunque José Ingenieros anterior. Es un positivista, sin embargo, José Ingenieros desarrolla concepciones que Ortega maneja muy bien. Porque José Ingenieros pertenece a una generación de escritores de finales del siglo XIX y principios principalmente del XX, que marcó su huella preponderante precisamente en la literatura argentina, que don José Ortega y Gasset conocía también. Exacto. Por eso tuve referencias del hombre mediocre en algunos de los textos orteguianos. Sí. De hecho, cuando hablamos de Ortega y Gasset, hablamos de un paladín y de una columna en el pensamiento latinoamericano. Bien, dicho eso, si tenemos algo más que agregar acerca de su biografía, propiamente dicha. Sí, es bueno para los que nunca han escuchado hablar del señor Ortega y Gasset, cosa difícil para aquel que nunca ha ido a la capital. Bueno, porque aquel que ha ido a la capital sabe que hay una avenida que se llama precisamente Ortega y Gasset. Pero ¿quién es el personaje que le da nombre a esa avenida? Es un filósofo español. Principalmente un filósofo que está a caballo entre dos tipos de generaciones literarias. El que es estudiante de letras más o menos domina lo que son los movimientos literarios. Y dentro de lo que es el estudio de la historia de los movimientos literarios, a principios del siglo XX y finales del XIX se dieron dos generaciones.
La generación de finales del siglo XIX se conoció como la generación del 98, porque pertenecían al 1898, mientras que después de esa generación le sucedió la generación del 27, del 1927. Entonces, el señor Ortega y Gasset perteneció a la generación del 98, cuando era un escritor joven, y a la generación del 27, cuando fue un escritor ya maduro. O sea que prácticamente a él le debemos imaginar a caballo entre las dos generaciones. Disculpa, también sería bueno puntualizar y aportar de que él es un escritor entre guerras. Que por cierto es una... uno de los elementos básicos de la biografía, como la vamos a retratar a la hora de hacer la presentación del libro. Es un autor que no solamente se preocupó por desarrollar un pensamiento filosófico, de hecho construyó una escuela filosófica que se conoce como el circunstancialismo, término que nosotros vamos a ver los estudiantes de filosofía en la próxima semana porque es parte del primer parcial. Pero el circunstancialismo tiene una consigna que creo la gran mayoría de ustedes la ha escuchado, la frase "yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo". Esa es una frase del señor Ortega y Gasset. Y esa frase resume todo su pensamiento filosófico. Pero también Ortega y Gasset era un escritor político, un excelente analista de la condición de la España de la época. Escribió un texto que se conoce como La España invertebrada, que es una crítica al sistema político y social del momento. Que debe ser respaldada por el otro texto de La rebelión de las masas. Donde él, en ese texto, va a traer la famosa consigna de que nosotros seremos o borregos o seremos pastores. Pastores que guían ovejas o somos borregos que son guiados por otros. Muy parecido a ese concepto de los sabios señalan la luna, de ingenieros, que es donde vemos la conexión entre Ortega e ingenieros. Pero el trabajo, sin duda alguna, mayor del señor Ortega y Gasset, aparte de la fundación de una revista, la Revista de Occidente, que de hecho es una de las revistas que fue cúspide en su época y de las más prestigiosas en cuestiones de divulgación filosófica y de crítica política. Aparte de ese trabajo genial en términos periodísticos, también el señor Ortega y Gasset revolucionó el sistema educativo de su época, porque desde la filosofía se revoluciona la educación superior. Y el señor Ortega y Gasset creó una escuela que tenía un sinnúmero de alumnos que después se convertirían en lumbreras del momento, como por ejemplo Javier Zubiri, que fue uno de los más grandes escritores de la España de los años 50 y que fue discípulo directo del señor Ortega y Gasset. Entonces, también tenemos a un autor dominicano, Pedro Enrique Sureña, no sé si lo han escuchado mencionar, que también fue discípulo de Ortega y Gasset. Cogió clases con Ortega y Gasset, un excelente escritor y uno de los pocos filósofos que este país ha producido. El señor Pedro Enrique Sureña también fue entrenado a los pies de don José Ortega y Gasset. Que para que vean la dimensionalidad de la influencia de este señor, al él ser uno de los profesores de Pedro Enrique Sureña es tenido por José Luis Borges como uno de los paradigmas de la literatura latinoamericana. Y no solamente eso, que Pedro Enrique Sureña durante la era de Trujillo, aunque después se exilió porque no estuvo de acuerdo con el régimen, fue uno de los que construyó la renovación del sistema educativo dominicano. O sea, hubo una reforma en la educación dominicana gracias a que un discípulo de Ortega y Gasset reconoció que el país necesitaba una reforma educativa. Así que la sombra de don José Ortega y Gasset está detrás de nuestro sistema educativo. Y eso es algo que debe recordarse, porque si no se recuerda, entonces nosotros caeríamos en el error de olvidar a aquellos que han marcado nuestro camino. De ahí que surge la pregunta, ¿es necesario hacer todo un año viendo y explorando el pensamiento? Explícame eso como de todo un año. Todo un año, Cuéntanos, o sea, que filocafé tras filocafé nosotros vayamos capítulo por capítulo, sección por sección, analizando el fabuloso libro de ¿Qué es filosofía? O sea que nosotros vamos a durar en los 3 filocafés que le tocan a ustedes en este semestre analizando este libro. Y como dijimos, con respecto a la filosofía, no habremos leído el libro completo,
Cuando acaben los 3 Filocafé, apenas iremos por el 3er capítulo. O sea que están invitados a un hermoso mare magnum de información que hoy solamente se constituye en la primera parte de la película. Y cuando acabe este Filocafé, nosotros nos sentiremos como cuando fuimos a ver la película de Jack Veneno. Que luego que llegó a su culmen, cuando queremos que haya más, en medio del momento más intenso, dice, continuará en el 2020. Bueno, pues vamos a hablar del libro, que es Filosofía. Hay una historia muy interesante detrás de este libro, de cómo se compuso. Hablemos sobre eso. Bueno, ¿qué es filosofía? Primero que todo, no estuvo en la mente de Ortega y Gasset como un libro per se. Él no dijo, voy a escribir un libro. Que se llame ¿Qué es filosofía? El señor Ortega y Gasset estaba dando clases de filosofía. Y de hecho, la compilación de las notas de clase que él hizo, ni siquiera fue él, pero él no fue el que la hizo, sino fueron sus discípulos posteriormente que las reunieron y entonces se publicó como obra póstuma. Lo mismo que hicieron, por ejemplo, con obras de otros autores como Lev Vygotsky, que es uno de los referentes de la psicología cognitiva, que no escribió sus libros, sino que sus alumnos recopilaron las notas que él había dejado y las publicaron después que murió. Algo pasó con Ortega y Gasset, lo único que él no estaba muerto. Ortega y Gasset publicó unos cuantos documentos en alguna de en la famosa revista de Occidente que él fundó sobre filosofía, pero el grueso del material procede de clases de filosofía en medio de una de las trifulcas más interesantes de la historia de España. Y esto es lo que hace que este libro tenga un origen de novela o de película. ¿Por qué? Porque las cátedras de filosofía fueron prohibidas durante el régimen franquista. Durante la Guerra Civil. Disculpa, ciertamente. Vamos a contextualizar esa parte. Ciertamente, durante la Guerra Civil. Los españoles tuvieron un rey, ¿verdad? El rey de España, Alfonso XIII. Y Alfonso XIII abdicó al trono, renunció al trono, porque hacían presión los grupos de izquierda, principalmente los grupos que eran de origen comunista. Así que los grupos comunistas instauraron lo que se conoce como la Segunda República en España. Pero el régimen comunista se bolchevizó y trató de convertir a España en una parcela de la Unión Soviética. En ese momento estalló la guerra, porque los bolcheviques españoles comenzaron a exterminar a sectores completos de la sociedad. La crisis económica que vino fue tan grave que al final el pueblo se lanzó a las calles para derrocar el gobierno y tratar otra vez de instaurar el régimen de la monarquía constitucional. Entonces, esa guerra que se conoce como la Guerra Civil de España, donde literalmente, según le podemos creer a Carlos Baute, ¿saben quién es Carlos Baute? Carlos Baute cuenta que su abuelo fue soldado en la Guerra de España y comió excremento. O sea, estamos hablando de una guerra muy difícil que todavía ha dejado mucho de qué escribir en España, que hizo que muchos de esos españoles vinieran a emigrar a estos pueblos. De hecho, muchos de nosotros podemos tener algún familiar, algún bisabuelo que vino de España huyendo a la guerra. Y por eso muchos de nosotros tenemos familiares de España que precisamente proceden de esa gran trifulca que fue la Guerra Civil española durante el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando el gobierno de facto, que era el gobierno comunista español, el PSOE, trató de enfrentarse a la situación, lo primero que trataron de hacer fue cerrar las cátedras de filosofía en la universidad, porque la filosofía hacía que la gente pensara. Entonces ellos no querían gente que pensara, querían gente que fuese más fácil de gobernar. Un comentario al margen es que no sé por qué, pero todos los regímenes comunistas tienen un mismo accionar y es cerrar las cátedras de filosofía en las universidades una vez llegan al poder. Porque no quieren gente que piense. Recuérdense la mancha indeleble de Juan Bosch. Quítate la cabeza porque el partido piensa por ti. Es un partido comunista. Sí. Sorprendentemente, nuestro partido de gobierno actualmente
pertenece a la Internacional Socialista. No sé, quizá. Por esa razón quizá es que entendemos que las cátedras de filosofía se han cerrado en la UAS, Es posible. que es una universidad del Estado, porque no quiere gente que piense. Ya lo hemos dicho muchas veces. Ortega y Gasset estaba dando clases de filosofía cuando vino una orden de arriba. Está clausurada la cátedra de filosofía. Desparpéjense o se rompió la taza, ¿verdad? Y Ortega y Gasset se lo comunicó a sus estudiantes. Pero, cónchale, con gente como Javier Zubiri y Pedro Enrique Sureña sentado escuchando, ¿qué se podría esperar? No se pudo cerrar. Ellos dijeron, bueno, no, nosotros queremos seguir viniendo aquí los miércoles de 8 a 10 de la mañana a coger clase. Pero es que está cerrada la cátedra, no la permite. Pues, profesor, busquémonos un lugar y síganos dando clases. Sí. Así que ubicaron un lugar. Un teatro que estaba un teatro abandonado. Y se fueron al sótano. Y cuando estalló la guerra, en medio de la guerra, mientras están sonando los tiros, mientras balas hay bombas perdidas, por allá, cañonazos, aviones tirando bombas, había un grupo de personas en el sótano de un teatro que salían de su casa en medio de los peligros de una huelga generalizada, de una guerra, porque querían coger filosofía. para escuchar a un querido profesor explicando qué es filosofía. Y de esas clases en un sótano, imaginen la escena, en un sótano, las bombas están sonando, pam, pam, tum, pam, un tiro por allá, pum, y alguien gritando, ¡guay! En medio de esa trifulca. Imagínese al profesor con ese tono tan característico. Pues hombre, pues la filosofía. Porque estamos hablando de España, hombre. España. Y él, pues, yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia en ese momento, ¿cuál era? Una guerra. Una guerra. Pero la fidelidad de esos estudiantes que llegaban puntual. Viene la segunda parte. En medio de una guerra. Vienen al segundo día a seguir cogiendo clases y luego pasa el tercer día y el cuarto y el quinto. Y no estamos hablando de una clase a la semana, eran los 6 días de la semana pisados uno tras de otro a coger clases de filosofía. En medio de una guerra civil. En medio de una guerra civil. Y de las notas que ellos tomaron en ese teatro mientras están sonando las bombas, nació este libro. ¿Qué es filosofía? De Ortega y Gasset. De ahí, eso nos sirve para contextualizar tanto la importancia y el peso que tiene el libro, como también para analizar la propia frase del señor Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Y viene la segunda parte. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. A mí. Dicho eso. ¿Entendieron la magnitud interesante del libro? Bueno, pues entonces ahora podemos abrir las páginas de este material y hablar sobre el capítulo 1. Antes de, podríamos dar una pequeña introducción al propio pensamiento del autor Ortega y Gasset, a lo que círculos académicos le han llamado circunstancialismo. Otros le llaman historicismo. Historicismo orteguiano. ¿Por qué le llaman historicismo? Bueno, pues para los historiadores esto es interesante, porque mientras que la ciencia de la época o la filosofía de la ciencia de la época se volvió pura y netamente materialista, a saber que desde que llegó Darwin, el materialismo reinó y encerró todo en un naturalismo sordo, ciego, pero no tan mudo, porque hablan hasta por los codos. El problema es que mudo no es aquel que no habla, sino aquel que cuando habla no dice nada. Ah, bueno, ya esos son otros 500. De ahí entonces el señor Ortega y Gasset, no sé si mi lenguaje ahora se vuelva un poco técnico, pero... Tranquilo, Bobby, que aquí estoy yo para ayudarlo. Bueno. La cuestión es que el materialismo encierra el saber humano dentro del campo puramente material
y natural. Y el señor Ortega y Gasset vio eso y dijo, es que el conocimiento humano dejaría de ser conocimiento si se encapsula en una sola área, si se encapsula dentro de un solo paradigma y no puede visualizar cómo llegó a ser ese paradigma. Explícate mejor, loco, que yo me perdí. Ok. Ok. El paradigma. Ajá. Ujú. El ser humano se puede quedar encerrado en su propio paradigma. Primero, paradigma. Define paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es algo que usted piensa en eso solamente, en algo específico, solamente eso. Vamos a definirlo un poquito de manera más rigurosa. Un paradigma es un constructo de ideas, el cual sirve como referente y como cimiento a una cosmovisión. Pocas palabras. Un paradigma es un referente. Por ejemplo, el paradigma de un buen profesor es Néstor Díaz. ¡Ey! ¿Cómo? Narciso. El paradigma de un buen estudiante es Juan Hernández. Así no, me falta mucho. Es broma, checha. El paradigma de la belleza es Marilyn Monroe. El paradigma de la sabiduría es el rey Salomón. Exactamente. Ven, un paradigma es el referente que me permite conocer mejor un concepto que tiende a ser abstracto. Entonces, lo natural es un paradigma del saber humano. Es uno de los renglones del saber, es uno de esos paradigmas. Y de hecho, a partir del positivismo, creo que ellos ya conocen. Todavía, pero Ok. ellos entrarán ahí. Bueno, a partir del positivismo... El positivismo es una tendencia filosófica que dice que lo positivo, es decir, lo que se puede ver es lo único que es verdad. Entonces, Aquí lo positivo es lo que se puede ver y lo negativo es lo que no se ve. El renglón de lo natural tomó cierta preponderancia y se desarrolló a un punto tal que ahí viene la crítica del señor Ortega y Gasset. Se convirtió en el único paradigma para la ciencia. Es decir, para la ciencia, el único paradigma posible que hay y que vale es lo que se ve y lo que se toca. Es decir, si no se ve y no se toca, no es científico. Y ese es un verdadero problema. Porque hay cosas que no se ven ni se tocan y que pueden entrar dentro del campo de la ciencia cuando nosotros entendemos lo que la palabra ciencia significa, divorciándola o limpiándola o quitándole todos los elementos paradigmáticos que la poseen. Exacto. En este caso, ¿qué es la ciencia sino conocimiento? Pues hay cosas que se pueden conocer, es decir, que entran dentro del campo de la ciencia o del conocimiento y que no necesariamente sean visibles, sean positivos en el sentido que se puedan ver o tocar. En palabras del señor Ortega y Gasset, la ciencia se volvió objeto, únicamente objeto, y se olvidó de la relación sujeto-objeto para que pudiese entonces darse una relación ontológica. De modo que entonces caímos en lo que se conoce como la tiranía de lo objetivo. Eso es. La objetividad se vuelve tiranía, se vuelve dictadura. Porque entonces nosotros debemos eliminar al sujeto, que es el que emite los juicios para determinar o estudiar los objetos. Y le damos tanto énfasis al objeto que nos olvidamos de la opinión del sujeto. Es ahí. De ahí entonces, como toda filosofía, lo que trata de hacer es darnos una visión del hombre. El señor Ortega y Gasset dice, la ciencia a partir de Darwin nos dijo que el hombre es biología, que es la crítica que el señor Ortega y Gasset le hace. Y entonces, ¿qué es el hombre en el sistema que el señor Ortega y Gasset no quiere dar? El hombre es genealogía. Porque es histórica, es historia. El hombre viene construyéndose, el hombre viene haciéndose
De ahí yo soy yo y mis circunstancias. Ahí está el punto. Las circunstancias que me rodean en la vida. ¿Cuáles son las circunstancias que te rodean? Tu matrimonio es una circunstancia, tu divorcio es otra circunstancia, el que vengas a la escuela, el que estudies, el que hayas nacido, el hecho de que hayas ido a cierta escuela, las cosas que aprendiste, las cosas que no aprendiste y que aprendiste al no aprenderlas. Aquellas cosas que dejaste de aprender y que ahora conoces bien porque en su momento no les diste la importancia que se necesitaba para poder aprenderlas bien. Todas esas cosas son circunstancias que te han hecho ser quien eres hoy. Pregunto algo. ¿Y qué tan parecido es el historicismo y Ortega con el existencialismo? Precisamente Ortega y Gasset es un apasionado de los textos existencialistas de sujetos como Kierkegaard. Porque recuérdate que Ortega y Gasset pertenece a la generación del 98, como dijimos ahorita, y uno de los representantes más grandes de la generación del 98 es el señor Miguel de Unamuno, amigo de don José Ortega y Gasset. Y Miguel de Unamuno es quien tradujo del danés al español los textos del padre del existencialismo, Søren Kierkegaard. Así que claro que hay un referente, un paradigma entre Ortega y Gasset y un escritor existencialista del rango de Søren Kierkegaard, que también es, aparte de filósofo, un gran teólogo, un pensador teológico. Que aunque el pensamiento de Kierkegaard no se llamaba existencialismo, porque el término existencialismo, en ese sentido, si lo aplicamos a Kierkegaard, sería un anacronismo. Exacto. Ahora, la esencia del pensamiento existencial está en Kierkegaard y así lo reconoce aquel que inventó la palabra existencialismo, que fue Jean-Paul Sartre. Exactamente. Entonces, lo que queremos decir es que mientras que el existencialismo es el paradigma del cual Ortega y Gasset toma su pensamiento, el historicismo y Ortega y Gasset viene siendo ese existencialismo siendo aplicado y llevado a sus últimas consecuencias. Que en este caso las últimas consecuencias son las circunstancias que rodean al sujeto. A la existencia misma. Que son la existencia misma, precisamente. Sí, lo has dicho muy bien. Pero también es bueno saber que hay conexiones en ese pensamiento, incluso con algunos textos bíblicos. Sí, por supuesto. De hecho, en este libro, precisamente en este libro, cuando se entra a la cuestión de Dios, el señor Ortega y Gasset, porque, señores, vamos a hacer un paréntesis. Ustedes no se han preguntado por qué todo filósofo, ya sea o ya que haya tomado una postura ateísta, teísta o agnóstica, siempre tiene que llegar al punto de Dios. Ya sea ateo, ya no sea ateo, ya crea en Dios, ya no cree en él. O no le importa el tema. Todo filósofo siempre tiene que llegar a esa pregunta. Bueno, porque la filosofía tiene ética y la ética no se explicaría sin un referente divino. Es imposible hablar de filosofía si no le damos primero un elemento de trascendencia al propio ser humano. Ok. Porque ya la idea de ser... Ya. La idea de ser. Por eso es que es existencialista. Eso es. Porque está enfocado en el ser que trasciende. Y lo que trasciende de ti es tu existencia. No tu ropa, no todo el color de tu pelo, pues esas cosas se cambian. Sino la existencia misma del sujeto. E inmediatamente hablamos de que la filosofía sea la ciencia de la totalidad de las cosas. Le estamos dando un elemento trascendente. Ok, y por esas razones es que el hombre no es solo biología. Es decir, genealogía. El hombre no es solo cuerpo. Hay algo dentro de él que es existencia. Y esa existencia se construye con la genealogía. Eso es. Okay. Que es precisamente la historia que nos construye. Es genial. El esquema de Ortega es increíble. Tan genial que hoy en día tenemos a un científico, un señor científico, el señor... Dios, ¿cómo se me va ese nombre? Alister McGrath. Ah, sí, claro. Que utiliza el esquema del señor Ortega y Gasset para analizar la filosofía de la ciencia. Y estamos hablando de Alister McGrath, que no es español, no creo que ni siquiera domine el idioma castellano. No, porque Alister McGrath es británico. Pero es uno de los más grandes referentes al conocer el pensamiento orteguiano y también es uno de los más grandes apologistas de la iglesia, porque es un defensor de la fe cristiana. Y se ha codeado con los grandes ateos del momento, como Richard Dawkins, Stephen Hawking. Varón,
varón. Se ha limpiado Tranquilo. La cuestión es que... con ellos. Sí, varón. Le ha dado en la madre, varón. Espérate. ¿Por dónde le dio? En la madre, ¿Y varón. dónde está la madre? Tranquilo. Oh. Varón, le ha dado que ha respirado por el golpe, varón. ¿Has respirado? Ay, Dios mío. ¿Lo ha agotado? Eso debate hay que ver. ¿Le ha echado aceite? Ay, no. Ok. Tuve el golpe de la manigueta que daba ya veneno, varón. Ah, sí. Multiplícalo por 3, varón. Ay, Dios. Ay. En la lona. La cuestión es, cerrando el paréntesis, lo que quería decirles es cuando llega el punto de Dios, el señor Ortega y Gasset dice lo siguiente: si existe un Dios, debe ser el Dios cristiano. En ese libro lo dice. Viene una coma explicativa, porque es el único ser trascendente que irrumpe, que entra en la historia humana. Ninguna religión tiene un concepto tan interesante como el término o el concepto de la encarnación. Ninguna. La encarnación, es decir, el hecho de que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús, es lo que hace al cristianismo distinto a cualquier religión que Nosotros exista. podríamos y para encontrar- Ortega y Gasset es lo que lo hace verdadero. Exacto. Es lo que podríamos encontrar, o sea, nosotros podríamos encontrar vanas caricaturas de un ser semidios, escuche eso, semidios en la mitología griega, incluso en el politeísmo hindú, pero el único sistema religioso que nos dice que el Dios inmenso y trascendente se vació en un cuerpo humano y que ese cuerpo humano era ese mismo ser trascendente, es el cristianismo. Y por esa razón, otra vez tomando las palabras prestadas de Ortega y Gasset, si existe un Dios, ese Ese debe es el ser Dios. el Dios cristiano. Porque es el único que invade la historia del hombre. Porque al final de cuentas la historia es la circunstancia y en ese sentido la circunstancia que salva al hombre precisamente sería Cristo irrumpiendo en la historia del hombre. Interesante aplicación de lo que ese libro menciona para los teólogos, Sí. para los cristianos que también evangelizan y me imagino que aquí hay muchos. Interesante aplicación. De la Que historia. de hecho hay que decirlo, y lo digo como estudiante de teología, tiene una muy buena conexión con la Hässliche Historia de Salvación, un esquema que desarrollaron La los palabra teólogos. Hässliche es en alemán, quiere decir eso, historia de la salvación. Sí. Cristo murió en la cruz por tus pecados, Cristo resucitó, si te acercas a Cristo eres salvo. Ese concepto. ese famoso mensaje que también es historia, historia de la salvación, Entonces, hubo un en grupo- alemán se llama Hässliche. Hubo un grupo de teólogos de la neortodoxia y otros que, aunque no fueron neortodoxos, pero sí están dentro de la teología del siglo XX o teología contemporánea, desarrollaron una idea similar en ese Dios que es el que entra en la historia de salvación. Personas como Wolfgang Pannenberg, estamos hablando de un Emil Durkheim, estamos hablando de un Karl Barth. Fueron los que, Podemos agregar a Kuhlman. a Oscar Kuhlman, por supuesto, Sí. y por qué no, en el lado católico romano, a un von Balthasar, Así. que hablaron directamente y quisieron crear una teología de la historia. Y tomaron, por así decirlo, un pensamiento similar, por no decir una influencia directa del Señor o de esa concepción de historicismo de Ortega y Gasset. Porque Ortega y Gasset, para los teólogos en este caso, se convirtió en una especie de tabla de salvación, Eso es. para ayudarlos a superar el modelo de historia naturalismo, que utilizaba principalmente el idealismo de Hegel. Eso es, porque que precisamente fue el que manejaban los representantes de la escuela de la alta crítica. Sí, recuerden que estamos en una época donde el naturalismo empezó a reinar. Entonces, cambiamos en la palestra
en la palestra intelectual se cambió el paradigma, entonces los teólogos se quedaron En el aire. en el aire. Sin trabajo. Mientras Pobres entonces diablos. encontraron en ese pensamiento una especie de salvavidas o comodín que pudo Una tabla de salvación. que pudo sostener esa línea de pensamiento de la Häusliche. Y sí, precisamente Ortega y Gasset es la tabla de salvación de las escuelas teológicas del momento. De hecho, en ese este sentido, libro en hay ese todo un sentido. capítulo que se titula Apología de la teología frente al místico. Eso hay que leerlo. Cónchale, loco. Eso hay que leerlo. Sí, es buenísimo. Eso. buenísimo. Pero llegando a un punto medio, sería bueno que nosotros pudiéramos abrir el micrófono para preguntar a todos los que están aquí qué les interesaría saber o qué les ha parecido la discusión, qué preguntas se les generaría. Imagínese que usted tiene al señor Ortega y Gasset acá. Y usted tiene el privilegio por los próximos 15 minutos de hacerle una pregunta directa. Señor Ortega y Gasset, tal cosa. ¿Cómo usted se levantaba por la mañana? A la luz de lo que hemos dicho, ¿cómo afecta la idea de circunstancia, de yo soy yo y mi circunstancia? ¿Cómo nosotros pudiéramos ver eso en la vida? Sí, yo creo que decir que el ser humano solamente es biología o qué sé yo, ¿verdad que sí? Sería quitarle mucho. Incluso para saber eso hay que usar lo abstracto, hay que usar el pensamiento mismo. ¿Cómo yo voy a saber eso? O sea, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo puedo pensar en eso? ¿Cómo yo sé eso? Entonces, es muy vacío decir, ¿verdad que sí? Que solamente es eso. Y que un ser humano que tiene la historia, que tiene las circunstancias, que cambia y que mira hacia atrás y hacia adelante y que mira el porvenir, ¿verdad que sí? El devenir de la historia y todo eso, cómo poder encerrarlo o volverlo un capucho solamente que sea únicamente ciencia o genética, qué sé yo, ese tipo de cosas. O sea, es algo muy, muy débil para un ser humano tan pensante, con tantas sombrillas de ciencia y de tantas cosas que nosotros pensamos, ¿verdad que sí? Es decir, que este pensamiento naturalista le hace un daño inmenso. Sí, de hecho, al pensamiento mismo. sí, de hecho, hay ciertos grupos de personas que tienen la idea de que es imposible reconciliar el pensamiento objetivo científico con una devoción subjetiva en un ser supremo. Y dicen que el desarrollo de la ciencia ha sido porque los científicos o los versados en la materia han abandonado su creencia y en aras de una objetividad y de un paradigma o por un esquema que explica la realidad puramente científico. Y voy a citar a un historiador, filósofo y teólogo español llamado César Vidal. Aquel que dice que ciencia y fe son irreconciliables es, en términos históricos, ¿qué es el señor Vidal? El señor Vidal es filósofo, historiador y teólogo con doctorados en las 3 disciplinas. Por si acaso. Por cierto, que cuando llegó a Estados Unidos, exiliado de España, de una vez le dieron la green card. No, porque lo queremos usted aquí, le dijeron los gringos. Él no solicitó visa, se la dieron ellos, se la pidieron. Venga, por favor, quédese con nosotros. Tenga su green card. Sí. Ese señor, con maestría con doctorado en filosofía, teología e historia, él dice, aquel que dice que ciencia y fe son irreconciliables es, en términos históricos, o profundamente ignorante o muy malicioso.
Es que Dios mismo se da a conocer a través del conocimiento. O sea, Dios mismo usa la ciencia para darse a conocer. Fíjate que Dios no se revela como una visión y ya. Dios escribe. Dios da forma para que el ser humano lo conozca, para que el ser humano aprenda, para que el ser humano se desarrolle. O sea, que Dios, como ustedes decían, irrumpe la historia, pero no irrumpe la historia simplemente porque irrumpe y quiere salvar a una humanidad, sino que trae, y obviamente, lo moral y los atributos que Él nos lega a nosotros. Esa inteligibilidad, ¿verdad que sí? Ese conocimiento, esa ciencia, ese desarrollo y ese querer en nosotros por desarrollarnos y por lograr cosas. Eso es Dios que lo pone en nosotros. O sea, no hay otra forma de explicar a un Dios que se revela sin el conocimiento y sin la ciencia misma. O sea, eso es innegable. Porque Dios fue que se reveló así. Es así. No fue de otra manera. Es así. Entonces vemos que en las circunstancias vemos a Dios y ya hemos discutido esa dimensión de trascendencia que tienen nuestras circunstancias. Pero ¿habrá otra persona que tenga algún otro aporte? Bien. ¿Sí? Hablando en sentido histórico, ya que se ha mencionado el historicismo, que proviene del señor Ortega y Gasset, podemos ver lo que es el panorama tanto después de las revoluciones burguesas, todo el siglo XIX, un lanzamiento de nuevas luces, pensamiento revolucionario. El naturalismo es un poco abandonado, entonces donde surge lo que es el romanticismo. Entonces cuando el mundo europeo abraza el romanticismo, entonces el pensamiento naturalista concerniente a que el hombre provenía de lo natural, simplemente de la biología, sino que el cambio a el romanticismo, entonces lo que trae es una respuesta contraproducente a lo natural. Espérate, que no es tan así, porque el romanticismo, recuerda, es un movimiento puramente literario. Entonces, sí, pero le dieron una parte. Hoy es un movimiento puramente literario. Y la literatura, cuando sale, es una expresión cultural de los paradigmas que ya ha impuesto la filosofía. Entonces, en el ámbito filosófico y científico, precisamente en la época que has fijado, fue cuando el imperio de lo natural se estableció. Entonces, no creo que el punto sea... Bueno, llegando a unos puntos finales, ya en esta recta final, vamos a rescatar algunos principios básicos que se encuentran en este material. Obviamente, el tiempo no nos da para poder iniciar el diálogo con el primer capítulo, pero para eso tenemos todo este año. Así que hay dos elementos básicos que hay que tomar en cuenta cuando vayamos a acercarnos al libro de qué es filosofía del doctor don José Ortega y Gasset. De hecho, son como una especie de advertencia. La primera advertencia es que lo que Ortega y Gasset pretende con este libro no es responder a la pregunta de qué es la filosofía, sino enseñarnos a filosofar. Lo que él quiere hacer es tomar el quehacer del filósofo, ¿se acuerdan? Filosofar y analizar qué es eso. Eso es lo que él trata de hacer en no capítulos, porque recuérdense que este libro nació en un sótano mientras estaba dando clases. No son capítulos, son lecciones. En 11 lecciones, él nos quiere decir cómo se hace el acto de filosofar. Así que va a analizar lo que es el asombro, va a analizar lo que es la duda, la necesidad de la duda, va a analizar lo que es la reflexión, que ya muchos de ustedes conocen eso. Eso es el objetivo de este libro. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que, tomando como referencia su pensamiento historicista o circunstancial, él va a analizar el filosofar y va a analizar su propia filosofía desde esa perspectiva. Y va a tratar de presentar no solamente lo que es la filosofía, sino también lo que es la historia. Por eso este material es muy bueno para los estudiantes de sociales. Entonces, y aparte de eso,
lo hace en un lenguaje tan atractivo que en ocasiones muchas de sus frases se nos quedan grabadas en la cabeza, como cuando dice a aquellas personas que quieren mostrar su inteligencia cual Hércules de feria, Sí. mostrando los bíceps de su tecnicismo. Los Hércules de feria, en España se hacían muchas ferias y uno de los personajes principales de los circos era un tipo fortachón que llamaban Hércules. Entonces, el Hércules de feria, así son mucha gente orgullosas que no conocen el principio básico de la humildad en la filosofía, que quieren mostrar con orgullo Los sus bíceps del tecnicismo. de su tecnicismo, de su conocimiento, para tratar de humillar a los que no tienen bíceps como ellos. Es así. Ven, eso es un término interesante. Bueno, les quería decir que un término más apropiado o un título más apropiado en vez de qué es filosofía sería cómo se filosofa. Ese sería el título correcto del libro. El consejo que le debimos haber dado los estudiantes cuando ayudaron a publicar este libro era precisamente que le pusieran no qué es filosofía, sino qué es filosofar. ¿Qué es Ese filosofar? Eso sería el mejor título para ese libro. Y un subtema que diga lecciones de cómo aprender a filosofar. Desde ese punto quiero dejarlos con una de las frases del libro para que más o menos se vayan familiarizando con él. Una de las que a mí más me impactó cuando lo leí por primera vez. Escuchen. El poro, ¿verdad? De tu cuerpo, cuya abertura aprovecha la verdad para deslizarse, no es sino la mente de un hombre. Ok, de nuevo. El poro, caramba. El poro, por medio del cual, vamos a parafraseárselo, por medio del cual se desliza la verdad, es la mente de un hombre. La mente del hombre, precisamente, es la que permite analizar las cosas. Y eso es lo que trata de presentar el señor Ortega y Gasset en este material. Otro elemento para que se recuerden de este material y les interese alguna vez en su vida leerlo. Escuchen esto. El que una verdad, si lo es, vale para todos, y el que de estos solo uno o varios, o solo en una época lleguen a conocerle y prestarle adhesión, son cosas simplemente distintas, y precisamente porque lo son, es preciso articularlas, armonizarlas, superando la situación escandalosa del pensamiento, en que el valor absoluto de la verdad parecía incompatible con el cambio de opiniones que tan abundantemente manifiesta la historia humana. ¡Wow! ¡Guau! ¡Miau! Y por último, y esta sí es buenísima, buenísima. Déjame verla, no quiero que se me pierda. Ok, aquí está. Escuchen esta. No conviene facilitarse el problema, sino al contrario subrayar su fuerza enigmática. ¿Cómo puede un hombre parecerse en nada a una verdad, por ejemplo geométrica, y lo mismo diríamos de cualquier otra? ¿En qué se asemeja el hombre Pitágoras al teorema de Pitágoras? Graciosamente, el chico de la escuela dirá que se parece a sus calzones, sintiendo una inconsciente inclinación a emparejar el teorema con la persona de su autor. Lo malo es que Pitágoras no usaba calzones y que en su tiempo solo los usaban los escitas, que en cambio no descubrían teoremas. Para que entiendan más o menos, nosotros llamamos la ley de Newton. ¿Pero qué tiene que ver Newton con la ley de Newton? Él está tratando de demostrar esa idea de el hombre en su circunstancia y el hombre que hace ciencia. El hombre que hace ciencia no es la ciencia. Y la ciencia que hace al hombre no es el hombre. Y por lo general, esa ciencia es desarrollada por un hombre cuya creencia en Dios es bien firme. Y eso es lo que al final de cuentas el Salva señor su Ortega y circunstancia. Gasset nos dice que permite que el hombre salve su circunstancia. Aplicación personal. ¿Cómo aplicamos esto desde la opinión del teólogo? Tomemos la frase. Yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, pregunto, ¿cuál es tu circunstancia? Ahora mismo.
¿Dónde estás ahora mismo? Mejor aún, yo soy yo. Da el punto de que el señor Ortega y Gasset había llegado al punto de que él sabía quién era. Pregunto, ¿sabes quién eres? ¿Seguro? ¿Seguro? Puede ser que el contacto con tu circunstancia pueda darte la respuesta de quién eres verdaderamente. Porque tú no eres tu nombre. Si alguien le preguntase a ustedes quién eres, muchos responderían, yo soy fulano. Pero el problema es que fulano no es No es si conoces no es tu lo que te nombre, define. es Porque no se te preguntó cómo te llamas, sino quién eres. eso es. Si tú ¿Quién te hubieses eres? llamado de otra manera, dejarías de ser quien eres. ¿Quién eres? Yo ¿Quién soy eres? yo. ¿Podrías dice el responder señor esa Ortega. pregunta, quién eres, sin recurrir a tu nombre, a tu apellido, a tu color de pelo, a tu piel, a tu cuenta bancaria, a tu... Es ese tipo de ¿Historia? pregunta, es ese tipo de pregunta que no se puede contestar, que amerita un profundo silencio reflexivo. Sí, vamos para allá. Vamos para allá en un momento. ¿Sabe por qué? Ese tipo de pregunta invita a a un profundo silencio reflexivo. Porque el hombre no puede contestarlo. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Hubo un esclavo que robó a su dueño y se escapó. Lo interesante del asunto es que ese esclavo, luego que se va, es apresado, no porque fue descubierto, sino por desavenencias de la vida. Y allí en la cárcel se encuentra con un personaje que le habla y sorprendentemente, a través del contacto con ese personaje, él le muestra y le presenta a otro personaje, a otro individuo. Y ese otro individuo le dice a él quién es. Le dice verdaderamente a él cuál es su verdadera persona. Estoy hablando de Onésimo. Onésimo era ese esclavo que le robó a su dueño Filemón. Y luego el apóstol Pablo le manda una carta a Filemón con Onésimo, en el cual dice, él en otro tiempo te fue inútil. Un juego de palabras porque Onésimo en griego quiere decir útil. Entonces él está diciendo, útil en un tiempo te fue inútil, pero ahora Que conoció a Cristo. que salvó su circunstancia, Que Cristo le enseñó quién es Él verdaderamente. Él es verdaderamente útil, no Ahora. solo a ti, sino también a mí. En palabras más llanas, Onésimo llegó al pleno conocimiento de su quién es. persona cuando hubo un ser externo que le dijo, tú eres Onésimo, tú eres útil. Ahí es donde entra la humildad. Porque una persona que no es humilde no tiene a Dios en su corazón. Por tal razón hace cosas que no tiene algo aquí en la mente que diga, no lo puedo hacer, me puede castigar, una fuerza divina. Bien, lo que queremos decir es, eso se aplica muy bien. Se aplica muy bien. Lo que queremos decir es que nuestra verdadera personalidad solo la vamos a poder encontrar en Cristo. Entonces, religiosamente hablando, se puede decir que el ser yo puedo decir soy hijo de Dios y eso me identifica como quien soy. No es tan así. Escucha, bueno, vamos a tener que ir al terreno puramente teológico ahora. Y hay algo, es nuestra unión con Cristo. La Biblia dice, de Cristo estáis revestidos. Ese revestimiento de Cristo es lo que hace que tu verdadera persona Salga a flote. salga a flote. Y de ese modo ¿Por se qué? salve tu Porque, circunstancia. ¿qué es la persona? ¿Qué es tu persona? ¿Qué es eso? Es el conjunto
de tus voluntades, de tus emociones, de tus pensamientos. Ese conjunto es lo que hace que esa es tu persona. Entonces esa persona está corrompida y cada vez se va degradando más en una cosa fea, cual Gollum. ¿Tú sabes quién es Gollum? El Señor de los Anillos. Anillo precioso. Eso. Gollum. Tú ves que Gollum antes no era Gollum. Era Sméagol. Era Sméagol. Y tú veías a Sméagol y tú dices, oye, pero era una persona totalmente bien, normal, que razonaba. Pero una vez entró precioso. El anillo. El anillo, en De este caso, Sauron. el pecado. Porque hay que Comenzó a degenerar de una manera que se convirtió en Gollum. Así mismo es nuestra persona. Tenemos años y años con precioso y yendo detrás de precioso hasta que llega Jesús y de Cristo estamos revestidos, y que así es como entonces nuestra existencia puede ser verdaderamente salvada. Nuestra Y podemos circunstancia. entonces decir, yo soy yo Y mis circunstancias. y mi circunstancia. Sería como decir entonces que conoce cuando conoce a Ajá. Buen punto. Gracias. Llegaste al punto. el teólogo al fin, ¿verdad? Sí, Ajá. tenés que el hombre teólogo. Yo te dije a ti. Obviamente es significativo, porque Pablo lo presenta como una nueva criatura. Eso Y es. el tipo entonces ahora tiene nuevas cosas por qué vivir. Y todas sus circunstancias cambian totalmente. Eso Porque ahora es. hay una nueva mente, como dice el Romano 12, hay una mente que está nueva y obviamente que tiene cosas distintas y deseos distintos y todo eso. Es así. Llegamos. No, pero ya, sí. Porque, bien, déselo. porque como yo vi en una clase, escuché que dijo Lenin, que dijo, uno no se salva, es Dios que salva a uno. De ahí viene la palabra de la filosofía. Se trata de la humildad. Si tú no eres humilde, no tienes a Dios. Por tal razón, si Dios no te salva, tú no te vas a salvar solo. Ahí vamos al punto. Aún tu humildad Ajá, mi humildad. sin Dios viene a ser orgullo. También. Ok, ¿Ves? ok. Todo Ok. tiene que ir de la mano, De la mano. con nuestra unión con Cristo.